Vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana, en el capítulo 53 del libro de Isaías. Ya estamos casi por terminar la serie Las bendiciones y las maldiciones. Posiblemente quede esta conferencia y otra más, de acuerdo al tiempo, pero son como 2 o 3 más las que nos quedan. Y estamos llegando al final de esta serie de las bendiciones y las maldiciones. Y en esta mañana quiero hablarles a ustedes de qué forma y cuál es la única forma, la única manera de poder romper las maldiciones. ¿Has descubierto hasta este momento que tú puedas estar bajo la influencia de alguna maldición? Si es así, posiblemente te preguntarás, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo ser libre de estas maldiciones que a lo mejor tú no eres el culpable directo, sino que a lo mejor pueden ser tus antepasados? La respuesta es una sola: a través de la sangre derramada en la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz del Calvario. El principal mensaje de la Biblia gira alrededor de este evento histórico único: la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 4, lo expresa de esta manera: porque con una ofrenda, un solo sacrificio, nos ha hecho perfectos para siempre. Por un solo sacrificio ya no hay necesidad de más sacrificios, de más repeticiones. Con una sola ofrenda, la muerte de Cristo ha sido totalmente completa y ha satisfacido las justas demandas de la ley santa de Dios. Es sobre la base del sacrificio de Jesucristo que el apóstol Pablo escribió: mi Dios pues suplirá. Filipenses 4:19. Todo lo que os falta. Fíjense lo que dice esta frase: lo que os falta. Os falta. O sea que cuando venimos al cristianismo, entramos y recibimos el perdón de pecados. Y muchos cristianos creen que con el hecho de recibir el perdón de pecados, ya es todo en la vida cristiana. Sin embargo, la obra de Jesucristo cubre 3 áreas principales. Este es el Evangelio completo. Hemos predicado por muchos años la salvación de las almas como la única misión de Cristo, y esto en verdad es así, pero Cristo vino a salvar a los pecadores, a sanar a los enfermos y a liberar a los oprimidos de Satanás. Y cada vez que yo leo y releo los evangelios, siempre me pregunto, ¿por qué dejé las otras 2 cosas aparte? Pues porque tenía miedo que si comenzara a orar por los enfermos, la gente me fuera a decir, ya se convirtió en uno de los locos, es que llenan los estadios, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo me mostró de que por el hecho de que muchas personas lleven al extremo la sanidad, no significa que no la debemos de ministrar. Por el hecho de que haya extremos en los dones espirituales, no significa que los dones no existan. Y era casi siempre el temor la cuestión que estaba de por medio. Sin embargo, leo la palabra de Dios y me doy cuenta que Cristo invierte el 50% de su tiempo en sanar a los enfermos y el 25% en echar fuera demonios. Cuando venimos a Jesucristo, nos faltan muchas cosas. Posicionalmente, dice la Biblia, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Dice Colosenses 2, estamos completos en Cristo posicionalmente. Dice Hebreos que somos ante sus ojos perfectos. Pero aquí abajo en la experiencia, no somos ni perfectos, ni estamos experimentando todas sus bendiciones, ni tampoco vivimos de victoria en victoria. ¿Y por qué es esto? Porque las iglesias están llenas de cristianos que creen que ya van camino al cielo, pero no saben que hay
múltiples beneficios en la muerte sacrificial de Cristo que nos corresponden y necesitamos apropiárnoslos. Y ahorita la Biblia nos muestra con una revelación fresca y extraordinaria por el Espíritu Santo que Dios a su última iglesia, a su último pelotón, a su último ejército, le va a hacer conciencia, lo va a concientizar y nos va a energetizar de una forma sobrenatural, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia, y habrá más gracia a la iglesia y a aquellos que crean. Los que crean que estas señales seguirán en mi nombre. Los que crean que tú puedes gozar y disfrutar una vida de paz y de armonía alrededor de la cruz del Calvario. Pero la incredulidad es aquello que nos mantiene marginados y separados de todos los beneficios y las bendiciones que tenemos en la cruz del Calvario. En el capítulo 53 de Isaías se describe de una forma casi perfecta, porque se tiene que complementar con el Nuevo Testamento desde luego, pero el capítulo 53 de Isaías es el capítulo más completo respecto a la obra perfecta y completa, consumada, una vez para siempre en la cruz del Calvario. Y dice en primer lugar el profeta Isaías, en el versículo 4 al 5, ciertamente quiero que comiencen ustedes a ver la sustitución, o sea, quiero que comiencen a analizar todo lo que en la cruz de Cristo Él llevó en tu lugar, y todo aquello que Él llevó en tu lugar es para que tú ya no lo lleves, para que tú seas libre de esa maldición, para que tú te apropies de este beneficio y de esta bendición y puedas disfrutar una vida en abundancia. Ciertamente llevó Él nuestras, ¿qué dice? ¿A qué creen que se refiere a eso? Dice Mateo 8, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando escribió, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Entonces la Biblia me dice que Jesucristo en la cruz del Calvario no solamente muere por mis pecados, sino que también en su cuerpo, cuando Él muere, está llevando las enfermedades físicas de mi cuerpo. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces me enfermo? ¿Por qué a veces te enfermas? No siempre significa que la enfermedad provenga de Satanás. Muchas veces dice la Biblia en 1 Corintios 11 que los corintios por desobediencia y cuando tomaban la cena del Señor se enfermaban por el pecado. O sea, el pecado puede producirnos que nuestro sistema inmunológico se debilite y que los microbios y las bacterias nos ataquen de una forma legal. Hay otras veces que Dios le place enfermarnos y hacernos alguna otra cosa para alguna cosa que nos quiere enseñar, pero la mayor parte de las veces la Biblia nos muestra que nos corresponde a nosotros reclamar en el nombre de Jesús. Si estamos viviendo en obediencia y en armonía mental y física con nuestro Creador, podemos reclamar los beneficios de la salud. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Dice así, y sufrió nuestros dolores. Comiencen a apuntar enfermedades, después dice dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? ¿Curados de qué? Curados de las enfermedades, de los dolores, de las heridas y de todas las cosas, de las rebeliones, de mis pecados, de mi falta de paz. Todas las cosas que eran justas que yo las llevara, Jesucristo las llevó en mi lugar. Ningún ser angelical en el cielo y en la tierra podría haber llevado a cabo lo que Cristo hizo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Vean ustedes la obra de Cristo en nuestro lugar. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, azotado y herido y abatido en nuestro lugar, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta ustedes que todas las cosas que nosotros merecíamos llevar fue algo sustitucionario, donde el justo muere por los injustos, el santo por los pecadores, aquel que no conoció pecado, por nosotros en la cruz del Calvario se hace pecado?
¿cómo podríamos atrevernos nosotros a sustituir la obra de Cristo con la religión? ¿Cómo puede la gente atreverse a decir, pertenece a una religión que todas las religiones llevan a Dios? A ver un momentito. Los mahometanos llevaron mis pecados, los católicos llevaron mis pecados, los protestantes llevaron mis pecados, los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana y las sectas llevaron mis pecados. Ninguna religión, ninguna organización puede salvar. ¡Es Cristo! Y cuando entendemos y enfocamos claramente en qué está basada nuestra salvación, estamos pisando fundamento y cimiento firme. Porque ya sabemos que nuestro fundamento no puede ser quitado, porque nadie puede poner otro fundamento si no es Jesucristo. Y si tú estás parado en obras, en sacramentos, en religiones, en sacrificios, en peregrinaciones, en ritos y en liturgias, tu casa se va a desmoronar porque tienes un cimiento falso. Él es Cristo, el Hijo de Dios, el sustituto por todo aquello que tú y yo merecíamos llevar. En segundo lugar, la muerte de Cristo no solamente fue para que nosotros fuéramos perdonados y curados del alma. En otras palabras, si en esta mañana hay algún cristiano o cristiana amargada, triste, ayer en la mañana una señora en el desayuno me la presentan y, ¿usted quién es, señora? Pues me dice, tengo 45 años. Tengo 45 años de presidenta de la escuela dominical en una denominación X. ¿Y qué tiene? Mire, hermano, estoy amargada, mi esposo se murió hace 5 años y todavía no me levanto de la depresión. Digo, señora, pero ¿cómo es posible que usted esté ejerciendo como obrera? ¿Y cómo es posible que su depresión haya llegado a 5 años? Está bien que nos deprimamos 1 o 2 meses, pero mantener una depresión 6 meses, 1 año, es falta de fe. Es falta de confianza, es falta de confianza en apropiarnos de las bendiciones de Dios. Y me dice, pues, ¿qué puedo hacer? Y yo, pues, lea Filipenses 4, 6 y 7. ¿Y qué dice? Dice esto, por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. No estén permitiendo que la tribulación, la depresión, la amargura, el rencor te domine y te oprima para que vengan los demonios y acaben todavía de rematarte más la obra. No permitan ustedes tienen la voluntad de decir, ya no voy a estar deprimido, me voy a levantar, soy más que vencedor, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Comienza a confesar, comienza a clamar, comienza a alabar a Dios y la paz de Cristo guardará tus pensamientos y tu corazón. Entonces te levantas, y así te vas al baño, y así te subes al carro, y llegas con los hermanos a trabajo, ¡ay, hermanitos! Y llegas a la iglesia así, y toda la semana así te imaginas como un guiñapo. ¿En dónde está el Espíritu Santo? Contéstame, ¿en dónde está el Espíritu Santo? ¿Es posible que yo pueda creer que tú tienes dentro de ti morando el Espíritu del Dios Altísimo? Están esperando que Dios mande un ángel y que los sacude y que les diga, levántate. ¿Sabe una cosa? Que nosotros, dice la Biblia, somos responsables de apropiarnos las bendiciones de Dios. Y si tú sigues así, y quieres tener esa cara así de Santa Catarina que se te está cayendo y de tristeza y de depresión, y mis hijas, y si quieres seguir así, pues sigue así toda la vida, pero vas a acabar en el panteón muy pronto. Vas a acabar oprimida por los demonios. Vas a acabar destruyendo a los demás, porque la amargura y el rencor contamina a las gentes. Dios nos quiere el Espíritu Santo que entendamos que Dios ha hecho una obra perfecta en la cruz para cada necesidad que tengamos. Mi Dios suplirá todo lo que te falta. ¿Te falta gozo? Está en la cruz. ¿Te falta alegría? Está en la cruz. ¿Te falta seguridad? Está en la cruz. ¿Te falta valor para el temor? Está en la cruz. Apropiatelo. Como te apropiaste la salvación, aprópiate las bendiciones. El Señor Jesús pone su vida en expiación por nosotros. Dice el versículo 10 de Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, vean ustedes el quebrantamiento. Dios hizo pedazos a su Hijo. Dios no perdonó a su Hijo. Dios quebrantó a su Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado.
su vida fue en expiación por el pecado. La vida de Cristo expió mi pecado. No el cura, no el papa, no la peregrinación, no la manda, no la religión. Cristo expió mi pecado con su vida en la cruz del Calvario. Solo Él es mi Señor. La palabra expiar, kafar en el hebreo con K-I-P-H, kapar, significa cubrir. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cubrió, nos borró y nos limpió todos nuestros pecados. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando venían los sacerdotes y ofrecían la sangre de los animales, el sacerdote les cubría nada más a las personas pecadoras sus pecados, pero no les quitaba el pecado. Todos los sacrificios que hubo en el Antiguo Testamento eran solamente tipos, símbolos, retratos. Esto lo vimos en Éxodo este martes. Eran símbolos y retratos de lo que hizo Cristo en la cruz. Una vez estando presente ya Cristo y entrando al lugar santísimo, no con la sangre de los machos cabríos, sino con su sangre preciosa, se presentó en el lugar santísimo en el cielo y con su sangre, una vez y para siempre, nos hizo perfectos. Y de la cruz del Calvario a nuestros días, ya no Dios no quiere que haya ningún sacrificio, ninguna peregrinación, ninguna manda, ninguna cosa que pueda tratar de comprar, porque ya la hizo su Hijo. Y si su Hijo no la hubiera hecho, entonces, ¿cuál fue la razón de que su Hijo hubiera muerto en la cruz? Siempre que una persona me dice, mire, señor Alducin, las religiones salvan, cada quien lleva su religión y nos vamos al cielo. Bueno, la pregunta es, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Cuál fue la razón verdadera por la cual murió Cristo? Dios nos hubiera dicho, miren, hijo mío, no tengo por qué sacrificarte, ni que te pongan espinas, ni que te salga sangre en el huerto de Getsemaní, ni que los soldados romanos te torturen peor que si fueran judiciales, y todas estas cosas, Dios las hubiera hecho a un lado, pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 9:22 y Levítico 17:11, la sangre ha sido dada para la expiación, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay forma posible de entrar al cielo, ni tener la salvación, ni la vida eterna, fuera de la sangre preciosa de Jesucristo. Les repito, si no hubiera sido así, Dios nos hubiera dicho, haga cada uno lo mejor posible. Pórtate bien, llévale dulcecitos a tu abuelita, visita a los asilos de ancianos, den limosnas, formen el Opus Dei, vayan y pertenezcan a los legionarios de Cristo, comúnguense cada domingo. Pero la Biblia nos dice que no es cierto, que la salvación no es ni por no comer carne en los bienes primeros, ni por la hostia, ni por la misa, ni por el Padre, ni por la comunión, ni por la peregrinación, ni por la manda, ni por los sacrificios. La salvación es por la muerte sustitucionaria de la sangre derramada de Jesucristo. Si todos ustedes que están escuchando esta conferencia lo asimilan, lo entienden, lo captan, si Dios el Espíritu Santo ahorita les está dando entendimiento, han dado ustedes el paso más gigantesco en la rotura y en la libertad de las maldiciones. Encontramos en tercer lugar que Cristo muere para que nosotros podamos tener la vida eterna. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare morirá. Dice el Nuevo Testamento, la paga del pecado es la muerte. Tú has pecado y yo he pecado. ¿Cuál es la consecuencia de lo que has hecho y de lo que yo he hecho? La Biblia dice, la muerte. El alma que pecare morirá, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Entonces, ¿a qué muerte se refiere Dios? Se refiere a dos muertes. Una, la muerte física. Cuando Adán pecó, en ese momento su cuerpo comenzó a degenerarse celularmente. Comenzó a morir y a envejecer físicamente, pero al mismo tiempo Adán se separó espiritualmente de Dios. Esto es lo que significa la paga del pecado y la muerte. La palabra muerte implica separación. Repito, muerte significa separación. Dice la Biblia que cuando tú y yo nacimos bajo una maldición. Todos los seres humanos hemos nacido malditos. Somos una raza maldecida por el pecado.
¿Y esta maldición en dónde viene genéticamente? La Biblia dice que la obtenemos o es transmitida de generación en generación a través de el líquido que recorre desde la cabeza hasta los pies, el líquido que fue descubierto antes que fuera descubierta la circulación sanguínea en la sangre. Dice Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Miles de años antes que se descubriera la circulación sanguínea y que se descubriera que era la sangre el líquido vital por el cual cuando una persona se muere y se le saca la sangre o se comienza a coagular la sangre, apesta y se echa a perder, porque lo que le da vida a mi cuerpo y a mi carne es la sangre. Ahí en la sangre se encuentra el germen, la esperma maldita, ahí se encuentra el pecado. Y tú y yo tenemos la misma sangre, no el mismo tipo de sangre, pero todos nosotros, chinos, negros y anglosajones, tenemos sangre humana. Dice Hebreos Hechos 17, de una sola sangre, dice el apóstol Pablo, ha hecho Dios el linaje de todos los hombres. Hay tipo B, hay tipo universal, hay tipo RH negativo, pero es sangre humana, no es sangre de chimpancé, no es sangre de venado, ni de Bambi, ni de jirafa, ni de rinoceronte, ni de león. Y cada vez que yo me encuentro un maestro evolucionista, le digo, mire maestro, el día que usted necesite una transfusión de sangre, vaya al zoológico. Si creen que venimos del chango, vayan al zoológico a que les hagan transfusiones de chita. Pero jamás la composición molecular, la composición química del líquido tan precioso, aquello que le mantiene en vida el cuerpo, aquello que contiene el alma. La sangre contiene el alma. ¿De dónde lo sacó? Levítico 17:11. La vida de la carne está en la sangre. La palabra vida es la palabra hebrea nefesh, que significa alma. Cuando Dios sopló sobre Adán, Adán no tenía sangre, era como una estatua, tenía todo absolutamente formado, hígado y todo, pero lo único que pone en movimiento la función interna orgánica es la circulación de la sangre. Y cuando Dios sopló sobre Adán, dice Génesis 2, sopló en él alientos, en el hebreo nishmat chayim, que está en plural, alientos. Puso dos clases de vida. Le puso la vida física y como comenzó el cuerpo de Adán a funcionar, la sangre comenzó a circular y ahí en la sangre iba el alma y al mismo tiempo dentro de Adán puso algo que no le puso a chita, ni a las jirafas, ni a los rinocerontes, ni a los perros, ni a los reptiles, ni a las aves, ni a ningún ser. Más que al ser humano, le puso el espíritu. Esa es la diferencia entre los seres humanos y los animales. Y el plan maldito desde la caída del Edén es que el diablo ha tratado de mezclar los animales y los hombres. No hay un intento más satánico que la mezcla o el intento de mezclar hombres y animales. Detrás de la teoría de la evolución existe un plan formado y planeado en el abismo por Satanás y sus generales. Yo creo que el general que inventó, que le pusiera a Darwin esa filosofía, a Satanás le ha dado la máxima autoridad del universo. Porque en los últimos 100 años ha sido el plan maestro filosófico hacernos creer en las universidades, en los museos, en las escuelas y en todo lugar donde se predica y se enseña la cultura que el hombre viene de un esperma, de un protozoario, venimos de los animales. Y se lo han tragado los universitarios, los maestros, los doctores en filosofía y letras, los más grandes científicos, los premios Nobel de la Paz aquí en México, y todos ellos creen realmente la mentira de Satanás. La Biblia dice que fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros comprendemos qué sutil es Satanás para poder rebajarnos al nivel de animales. Por eso muchos jóvenes se portan como changuitos. Les han hecho creer en la secundaria que venimos de los animales. Cristo muere para que recibamos la vida eterna. Cuando Cristo muere en nuestro lugar, ¿qué dijimos que era la muerte? Separación. Cristo está en la cruz del Calvario y en ese momento le sobreviene la muerte, ya que la muerte implica separación. Mientras Cristo muere en la cruz, en ese momento el Padre que durante toda la vida, si ustedes leen los evangelios,
Cristo constantemente dice, en el poder del Espíritu fue a Galilea, el Espíritu Santo le llevó, por el dedo de Dios echaba demonios, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vemos que solamente el cuerpo de Cristo es un instrumento del Padre y del Espíritu Santo. Y Él es solamente una persona de la Trinidad que se rinde, se sujeta y se pone bajo el control del Espíritu y del Padre para que entendamos cuál es la perfecta obediencia a la sumisión perfecta de un Padre que no puede equivocarse en su trato con los hijos y que aunque en la voluntad del Padre se encontraba la cruz del Calvario, esa era la mejor voluntad del Padre para Él. Y el Hijo la aceptó diciendo, no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. Y llega el momento clímax de la cruz del Calvario, y en ese momento, tu pecado, dice Isaías, es puesto en Cristo. Mis latrocinios, y mis fraudes, y mis adulterios, y mis fornicaciones, y mis asesinatos, y mis trampas, y mis mentiras, y mis amarguras, y mis rencores, y todo lo que nosotros teníamos, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. En ese momento, cuando Jesucristo lleva nuestros pecados, y nuestros pecados lo matan, porque fue el pecado lo que le quitó la vida a Jesucristo, en ese momento el Padre abandona, se separa del Hijo. El único instante en la eternidad que esto ha sucedido fue en una cruz. Y Jesucristo grita en el Salmo 22, adelantándose a las palabras de la cruz, Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es, por causa, dice Isaías, de nuestros pecados. Ustedes creen, personas que nos visitan, que si el Hijo no perdonó al Padre, y que si el pago de nuestros pecados le costó la vida y los sufrimientos y el abandono del Hijo al Padre, ¿tú crees que podrás entrar al cielo burlándote de Dios? ¿Alguien podrá atreverse a pisotear la sangre preciosa, incontaminada e inmarcesible del Hijo de Dios, creyendo y haciéndole afrenta al Espíritu de verdad, que podrá después de esto entrar al cielo? ¡Te equivocas! Dios ha determinado que bajo la sangre de Jesús podemos tener acceso libre a la presencia del Padre. Entonces, cuando Cristo lleva el pecado y el pecado lo mata, el pecado lo asesina, el Padre le abandona, se separa el Padre del Hijo y el Hijo grita. Era a lo que sufría en el huerto de Getsemaní. Cristo no tenía miedo al pecado, a los látigos romanos, todo eso eran inflicciones que sufriría y laceraciones en su cuerpo físico. Jesús en el huerto de Getsemaní expiró esta sangre a través de su piel por causa de que él sabía que en unas horas su Padre le abandonaría por unos instantes. Cuando muere Jesucristo, ¿cuál fue el objeto de que Jesucristo se separara del Padre? Fue para que tú tuvieras vida. Él sufre para que tú seas sanado. Él muere para que tú seas resucitado. No solamente Jesucristo nos dio la vida eterna, sino que también dice la vida eterna que Jesucristo con su pobreza, dice 2 Corintios 8:9, con su pobreza nos enriqueció. Muchos creen que es con la pobreza física y material de Jesucristo. Es un intercambio claro de la pobreza a las riquezas. Cristo se hace pobre para que tú y yo seamos ricos. Ahora, ¿cuándo se hizo pobre Cristo en nuestro lugar? ¿Cuándo se hizo pobre? Mucha gente ha pensado equivocadamente que Cristo se hizo pobre durante su ministerio terrenal. Pero esto no es correcto. Es verdad que Cristo nunca trajo mucho dinero en efectivo con él, o con los apóstoles, sin embargo, nunca les faltó nada, ¿recuerdan? Nunca les faltó nada, y además traían una bolsa, traían ahorros para dar a los pobres. O sea que comían, se vestían, viajaban, nunca pidieron prestado. Y cuando necesitaron, sacaron de la bolsa y pudieron darle a los pobres. Aun cuando Cristo envió a los discípulos a diferentes misiones, tampoco jamás les faltó nada a ningún discípulo. Ahora muy bien, Cristo tenía lo suficiente hasta para alimentar a 5,000 personas y aún le sobró. Entonces, ¿cuándo se hizo pobre? Vean Deuteronomio capítulo 24. ¿Cuándo se hizo pobre Cristo por nosotros para enriquecernos a nosotros? Dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 48, 24-48 de Deuteronomio,
dice el versículo 28, de Deuteronomio. Capítulo 28 de Deuteronomio. Versículo 48. Y aquí vamos a ver el versículo 47, Deuteronomio 28, 47 y 48 para que entendamos: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Y vean ustedes, con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Acuérdense ustedes del mensaje, la pobreza total. La pobreza no significa no tener absolutamente para comer. La pobreza total significa no tener ni siquiera para diezmar. Cuando ya no tienes ni para diezmar, entonces estás bajo una maldición. Porque aunque eres pobre, Dios te promete que aunque no tengas un buen coche ni una buena casa, siempre tendrás lo suficiente. Entonces Dios promete que nada le faltará a ningún hijo suyo. Ahora, ¿cuándo vemos nosotros que la pobreza absoluta se resume con 4 expresiones? La pobreza se resume con 4 expresiones: hambre, sed, desnudez y carencia total de todas las cosas. Quiero que entiendan esto. Cristo solo una vez en su vida experimentó esta pobreza total: hambre, sed, desnudez y carencia. Y esto fue en la cruz del Calvario. La Biblia nos muestra que por 24 horas Cristo no comió, tuvo hambre. Tuvo sed, dice Juan 19:28, que gritó desde la cruz: ¡tengo sed! Fue la primera vez en su vida que tuvo que pedir de beber. En tercer lugar, vemos que en la cruz fue el único momento donde los soldados le arrancaron totalmente la única pieza de ropa que tenía durante la crucifixión. En Juan 19:23. Ahí quedó desnudo totalmente Jesucristo. Y en la cruz fue el único lugar donde Jesucristo no era dueño de nada. Quedó sin nada. Y aún después de muerto, fue enterrado en una tumba prestada. Lucas 23, del 50 al 53. Entonces comprendemos que cuando la Biblia dice Cristo se hizo pobre por nosotros, entendemos que la única forma en la que Cristo pudo haber hecho esto fue en la cruz del Calvario. En la cruz se llevó a cabo todo el plan de Dios. En la cruz pagó por mis pecados, por mis enfermedades, en la cruz me dio vida eterna, en la cruz se hizo pobre por mí, y con esta pobreza Dios quiere que nosotros vean 2 Corintios 9:8. ¿Cuál fue la razón de esa pobreza física, material de Cristo en la cruz del Calvario? Que muy pocos han entendido. Y lo dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer, ven ustedes la habilidad y la capacidad de Dios. Dios es poderoso para hacer. ¿Qué cosa puede hacer Dios en nosotros? Que abunde en nosotros toda gracia. ¿Para qué quiere Dios hacernos que abundemos en toda gracia? ¿A fin de qué? ¿A fin de qué cosa? Que tengamos siempre. Que tengamos siempre. No importa que pierdas el trabajo, no importa que no tengas, que tu abuelita se murió, no importa que te hayas quedado viuda. Dios es poderoso para que siempre en todas las cosas tengas todo lo suficiente y aún más abundes para buenas obras. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Proveerá y multiplicará tu cementera, tus alacenas, tu refrigerador, tu casa, y aumentará los frutos de tu justicia. Pregunta, ¿es entonces la voluntad de Dios que seamos pobres totalmente? No, porque la pobreza total es hambre, sed, desnudez y no tener ni siquiera las cosas básicas de la vida. Dios no quiere que todos sean ricos, pero Dios promete que nunca un hijo de Dios llegará a la pobreza total al grado de que ni siquiera tengas para comer, ni para beber, ni para vestirte, ni un techo donde cobijarte. A menos que
haya sido exvíctima de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración con Hitler. Y en último lugar, encontramos entonces que Cristo se hace maldición también por nosotros, para que nosotros recibamos la bendición. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, que las maldiciones eran la forma en la que Dios descargaba su ira contra los pecadores. Dice Deuteronomio 21, 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. De acuerdo a la ley judía, los que crucificaban no eran judíos, eran malditos. La ley judía no crucificaba, la ley judía llevaba a cabo y ejecutaba la pena capital a través de la muerte a pedradas. Los judíos mataban a las víctimas, a los asesinos, a aquellos que estaban juzgados y dejaban de ser víctimas con la pena capital de las pedradas. Los romanos introdujeron la crucifixión en el mundo romano. Y como la Biblia dice que los crucificados eran malditos, Dios el Padre, para que todos los judíos comprendieran que ese hombre estaba siendo maldito en ese momento, permitió que lo crucificaran. Y dice Gálatas 3 que cuando Cristo colgaba en el madero, Él nos redime de la maldición de la ley, porque maldito el que no permaneciere en todas las cosas de la ley. ¿Qué significa que Cristo se hizo maldito por ti y por mí? Significa que Dios en la cruz del Calvario le abandonó, le azotó, descargó su ira, tu infierno, tu castigo, tu maldición, la puso Dios en la cruz de Cristo. Y ahora Dios nos dice, tú no tienes que vivir bajo la maldición. Vivir bajo la maldición es vivir bajo el pecado. Vivir bajo la maldición es vivir sin la protección de Dios. Y hay cristianos que saben que Cristo se hizo maldición por nosotros y tienen el perdón de pecados, pero tienen pecados no confesados que le abren la puerta a Satanás para que entre e invada tu vida y otra vez aquella maldición de la cual fuiste libre vuelve otra vez a caer sobre ti, ya no la de la ley, ya no pierdes la salvación, pero sí pierdes los beneficios, pierdes las bendiciones, pierdes las cosas que te pertenecen por causa de la obra perfecta, total y eterna del Hijo de Dios. Pensemos un momento en esto. Cristo fue rechazado y menospreciado desde que nació. Más tarde por sus propios vecinos y familiares. Fue golpeado en el rostro y en la cabeza por los soldados romanos y azotado por el látigo de 6 puntas en su espalda. Fue coronado de espinas, suspendido entre el cielo y la tierra por la cruz. Su cuerpo sufrió innumerables heridas colgado en la cruz. Tuvo hambre y sed profunda. Su alma cargaba con todo el pecado de la humanidad. Cuando gritó, el cielo no le respondió. Las tinieblas le rodearon. Su sangre fue derramada hasta el último gota en la tierra. Antes de expirar, Él gritó y dijo, consumado es, que en el griego significa completo. Y la Biblia me dice que ese Cristo que muere en la cruz, su Padre lo resucita y Él entra a mi vida cuando le recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ahora dentro de mí me dice, Armando, ya eres legítimo hijo y heredero. Fíjense ustedes, comprendan la salvación. Me dice, Armando, ya como mi hijo, ya con el Espíritu Santo dentro de ti, puedes entrar a la mesa sin tener que anunciarte y decirle nada más, Padre Santo, y las puertas se te abrirán. Y hay una mesa servida con bendiciones, está la santificación, puedes apropiarte de la salud, puedes echar fuera demonios, puedes tener paz acá, puedes tener gozo, y nada más tienes que entrar a la mesa y tomar el pollo de la salud, tomar el pollo de la paz, tomar el pollo de las bendiciones, tomar el pollo, pero todo lo que está en la mesa nos pertenece por derecho legítimo, legal, por causa de Cristo. Y los cristianos están pasando a la mesa y están así, nomás huele, mirando como los chinitos nomás. Y
Y están los cristianos, ay, mi nene, ay, esto y el otro, y por aquí, por allá, y chismes, y pleitos, y en guerra, y el diablo está feliz de la tierra, porque en lugar de que estemos haciendo que las puertas del infierno sean sacudidas, aquí abajo nos estamos peleando. Y están los hermanitos lanzándose flechitas los unos a los otros. Y lancitas, y flechas contra los presbiterianos, y flechas contra los bautistas. Y la iglesia de Armando, chécala, porque a lo mejor ya no predica la misma sana doctrina, ya hay otro flechazo, ya hay otro lanzazo, y así estamos, y el diablo burlándose. Ahora, si nosotros contestamos igual, vamos a estar en la batalla igual que ellos, pero no hay que contestar igual, hay que bendecir a los que nos maldicen, hay que desearles bien, hay que callarles la boca, nunca hay que decir mal contra nadie, y tenemos la victoria en Cristo. Ese es el secreto de la victoria. A nadie le pagues mal por mal. Si te quieren hacer revolcar y calumniar, que digan misa. Dice la Biblia, yo te sostendré. Cuando Dios sostiene un vaso, cuando Dios sostiene a alguien, ¿quién, díganme ustedes, quién puede atreverse a quitarlo? ¿Quién puede quitarte como tu liderazgo en tu familia? ¿Quién puede quitarte tus bendiciones en Dios, aunque toda tu familia esté en contra de ti? El poder de Jehová el Altísimo, que levantó a Jesucristo y que hizo los cielos y la tierra, el poder de Dios te sostendrá. Si tú estás bien parado y firme en el cimiento que es Jesucristo. La obra de Cristo es completa, es perfecta, es para siempre, pero en la santificación es progresiva. Ya me convierto, ya entiendo todo lo que hace Cristo por mí, me comienzo a discipular. Qué importante es el discipulado. Hay cristianos que vienen y, Armando, necesitas una liberación. ¿Te disipulas? Si no te disipulas, no podemos ministrarte. ¿Por qué? Porque la liberación no es un sustituto de la santificación. Y no vas a creer que nada más, échame el chamuco fuera y voy a querer mucho a mi esposa. Échame el chamuco fuera y ya no voy a ser Jezabel en la casa. Necesitamos crucificar la carne, y vengo a la Biblia y voy a los discipulados, y si tú vas a los discipulados y comienzas a estudiar la palabra de Dios, encuentras maridos, amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, mujercitas, sujétense a sus maridos, hijos, sean obedientes con los padres, crucifiquen el antiguo hombre, hagan morir lo terrenal en ustedes, y comienzo a encontrar en la Biblia una y una otra orden de Dios que yo tengo que hacer. No la va a hacer Miguel el arcángel por mí, no la va a hacer Dios, la voy a hacer yo con las habilidades que Dios me ha dado a través de su Espíritu Santo. Si tú no estás obedeciendo lo que Dios te dice que tú hagas, entonces estás bajo maldición. ¿Cuál es la razón por la cual tantas iglesias? Bueno, es la cautividad de las iglesias en el mundo ahorita. Y los pleitos entre los cristianos, y se deshacen y se consumen y se muerden los unos a los otros. ¿Cuál es la razón de todas estas cosas? La razón es la carne, el dominio de la carne en contra del Espíritu. Y si tú vives según la carne, vas a morir. Si vives según el Espíritu, vivirás. Romanos 8, del 4 al 7. Dios nos da, hermanos, la capacidad, como dice en Gálatas 5, caminen en el Espíritu. Nosotros tenemos que hacerlo. No le digas a Dios, quítame lo carnal, Señor. Señor, hazme caminar en el Espíritu. Padre, ayúdame a hacer morir lo terrenal en mí. Todas estas oraciones no serán contestadas porque ya Dios nos dio la capacidad, el poder y la fuerza para poder tener victoria, victoria, victoria y andar de victoria en victoria. Tenemos que apropiarnos y entrar a la mesa, pero para poder entrar yo a la mesa y creer que esa langosta es mía, y creer que ese pollo en caviar es mío, y creer que ese pato a la naranja es mío, yo no puedo llegar y, ¿me verá alguno? Oye, ¿y de quién es ese pato? Pues es tuyo, pues eres hijo de Dios. ¿Y poder echar demonios? Pues claro que sí, pues que no dice la Biblia que tiene la autoridad de Jesucristo. ¿Y podrá ir el chamuco de mi casa? Pues claro que le puedo echar el poder de Jesucristo. Pero ya ves, ¿por qué no? ¿Por qué no lo echas fuera? ¿Por qué no tienes esa victoria? Porque no crees. ¡No crees! Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos dice que legalmente todo lo tenemos en Cristo Jesús. Nos pertenece. Y aquí está en la Biblia. Pero experimentalmente. Dice Josué 1 del 2 al 3. Josué, todo lo que tu pie pise será tuyo. En otras palabras, Josué, ¿ves toda esta tierra? Toda es tuya. ¡Ah, qué bonito! Bueno, es tuya, pero tienes que apropiártela.
¿Cuál es la forma en que tengo que apropiármela? Nada más hay una forma de apropiarse las bendiciones de Dios. Josué, de día y de noche, medita en este libro de la ley. De día y de noche medita en este libro de la ley para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces, no antes. Entonces, harás prosperar tu camino, tus negocios te saldrán, tu vida se normalizará, tendrás armonía en tu espíritu, tendrás paz en tu corazón, cuando obedezcas lo que yo te mando. La forma de apropiárnoslas es a través de la obediencia, hermanos en Jesucristo. Hemos sido llamados para obediencia mediante la santificación en el Espíritu, para que obedezcamos y purifiquemos nuestra conciencia por medio de la obediencia a la fe, porque fuimos llamados a obedecer la fe. Y si no existe esta obediencia en nuestras vidas, seguiremos viviendo, aun como hijos de Dios legalmente, experimentalmente, como hijos de ira e hijos de maldición. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, por explicarnos la mecánica, la doctrina de toda tu palabra. Y sabemos, Señor, que es un mar de inescrutables riquezas. Tú ya conocemos todo en la vida cristiana, cuando sería soberbia pensar tal cosa. Tú siendo infinito y siendo inexorable tu conocimiento a través de una mente no iluminada, sabemos que tenemos la mente de Cristo y que solo con la mente de Cristo podemos sondear, buscar y profundizar y encontrar las perlas preciosas, las miles de joyas que nos pertenecen, los banquetes que nos perdemos todos los días, las bendiciones de un Dios que dio a su Hijo y que nos dice: si no escatimé a mi Hijo, si no perdoné a mi Hijo, ¿cómo no te daré también todas las cosas? Nada te faltará. He aquí estoy contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Pídeme y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si crees que todo lo sabes, si crees que ya no hay nada para descubrir, te quedarás siempre limitado como un fariseo ensoberbecido, lleno de conocimiento, pero sin el poder verdadero de un Dios que busca odres nuevos. Busca cuerpos, busca almas de cristianos renovados, que han comenzado a vivir su vida, que han vuelto a hacer votos de consagración ahora que los tiempos están tan difíciles, porque el vino nuevo de Dios, escúchenme, se está derramando con más fuerza que nunca en la historia de toda la iglesia cristiana. Padre, queremos ese vino nuevo tuyo, esas lluvias tempranas y tardías. Padre, queremos que las derrames sobre nuestra iglesia. Queremos ser llenos de toda la plenitud del Dios vivo. Queremos abundar en buenas obras y en amor unos con otros y en perdón por nuestros enemigos, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Gracias, Padre, por el sustituto Jesucristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por su obra perfecta, total y eterna en esa cruz. Gracias porque ya no necesitamos nada más que apropiarnos de aquello que es nuestro por derecho legal. Por ser hijos, tenemos derecho de entrar al palacio por el camino nuevo y vivo que tú nos abriste, Padre, a través de la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. En esta mañana hay muchas personas que ni siquiera se han apropiado de la vida eterna en Jesucristo. Tal vez seas católico o protestante,
o testigo de Jehová, o mormón, no sé qué religión tengas, pero espero que el Espíritu Santo te haya iluminado y te haya dado entendimiento para que comprendas que en esta mañana necesitas un Salvador. Tu pura religión y la organización a la que perteneces nunca podrá salvarte. Esta iglesia tampoco salva a nadie. La salvación se encuentra en la preciosa sangre de Jesucristo. Recíbelo por la fe en este momento, a través de esta oración. Padre, te doy gracias en esta mañana, porque he comprendido que mi salvación y la vida eterna y el perdón de mis pecados tienen su base en la cruz de Cristo. Ahora comprendo, Señor, que he sido religioso, pero no tengo la vida eterna. Ahora he comprendido que fue Jesucristo el que pagó por mí, y que gracias a todo lo que Él hizo en la cruz, en mi lugar, Él muere para que yo viva, Él baja para que yo suba, Él se hace pobre para que yo sea enriquecido con toda bendición espiritual. Ahora te pido, Señor Jesús, que entres a mi vida como mi Salvador. Te recibo en esta mañana como mi Señor y salgo contigo bajo la bendición. Gracias por enseñarme que debo mantener esta bendición. Que si te desobedezco, regreso otra vez al yugo de la esclavitud. Ayúdame a mantener esta libertad en Cristo, Señor, para ser más que vencedor. En su nombre maravilloso. Amén.